Bueno, saludos a todos los que ven este video. Quiero hacer llegar este mensaje que ojalá lo vea el oficialismo en Venezuela, el gobierno, los funcionarios del presidente Maduro o el mismo presidente Maduro. Yo quisiera hacerles llegar este mensaje a ustedes diciéndole que por favor, señor Nicolás Maduro, hágale un gran favor a la humanidad. Por favor, renuncie. Renuncie. Permita que se conforme una junta de gobierno donde se llame a la oposición, a que la conformen los militares, las fuerzas vivas, representantes de la oposición, y que esta junta de gobierno llame a unas elecciones, pero unas elecciones no amañadas, no amarradas, no, unas elecciones donde venga la veeduría de los Estados Unidos, de la OEA, de las Naciones Unidas, del Centro Carter, del grupo Súmate, todos esos grupos que son veedores que le den la garantía al mundo, a Venezuela, a Latinoamérica, de que el líder que se escoja y la Asamblea Nacional que se escoja sea nombrada de manera democrática, y que una vez que Estados Unidos y Europa reconozcan que este nuevo gobierno y este nuevo Congreso es elegido democráticamente, entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Elimina las sanciones. Ese es el gran error que yo le vi que cometió Fidel Castro, que duró 60 años victimizándose, diciendo que pobrecito él, que mire, Estados Unidos le había impuesto unas sanciones, lo había bloqueado, y que ese bloqueo hizo que la gente de Cuba pasara penurias, escasez de gasolina, escasez de agua, escasez de alimentos, las sanciones muy dolorosas que impuso Estados Unidos a Cuba hicieron que no entraran a la isla, no entraban repuestos, no entraban insumos, no entraban fertilizantes, y eso fue una situación dolorosa durante 60 años. Ahora, hoy en día, Venezuela empieza a sufrir lo mismo. Es decir, Venezuela está ahorita, y el presidente Maduro, usted, presidente Maduro, usted está en la misma actitud que tenía Fidel Castro. O sea, usted se está victimizando, diciéndole al mundo que pobrecito usted, que usted no tiene la culpa porque la culpa es de Estados Unidos, la culpa es de las sanciones, que la industria petrolera de PDVSA se vino al suelo, ya no exportan barriles de petróleo, ya no exportan gasolina, ya no pueden refinar y producir gasolina porque Estados Unidos los bloqueó, y como no llegan repuestos, pues PDVSA se vino al suelo, y entonces no hay mantenimiento, refinerías están paralizadas, están paradas, se están volviendo obsoletas, según usted, por culpa de las sanciones de Estados Unidos, la falta de insumos, la falta de todo lo que entra a un país y que es necesario para que funcione. Pero yo le digo lo mismo que teníamos que haberle dicho a Fidel Castro, también se lo digo a usted. Permita entregar el poder, permita que otros tomen el poder,
que la oposición tenga la posibilidad de llegar al poder, una oposición, un líder de oposición que esté respaldado por los Estados Unidos, haría que Estados Unidos elimine las sanciones. Pero señor Maduro, lo mismo que le hubiese querido yo decir a Fidel Castro en su momento cuando estaba vivo, por favor, dejen de aferrarse al poder. Ese deseo egoísta de querer aferrarse al poder es lo que hace que vengan las sanciones y que la gente pase por pobreza, que la gente de Cuba y la gente venezolana, los venezolanos, aguanten pobreza, penurias, privacidades. Entonces, ese es mi deseo. Mi deseo no es entrar en el debate, ese debate desgastante de que quién es el culpable, que si los culpables son Estados Unidos y los opositores, que si Juan Guaidó es el culpable, o que si el culpable es Maduro. No, echémosle la culpa a Guaidó, porque por culpa de Guaidó Estados Unidos nos está sancionando. No, no entremos en ese debate. Mire, sin ser muy experto, no se necesita ser experto petrolero para darse cuenta de esta gran noticia que todo el mundo se enteró, que es que en el año 2019, cuando Guaidó se fue a la ciudad de Cúcuta, en aquella época estaba la euforia de que Guaidó se había autoproclamado presidente y que iba a entrar una ayuda humanitaria a Venezuela a través de Cúcuta. Yo sé que todo eso era un atropello contra la soberanía, yo eso lo entiendo. Yo entiendo que existía la ilegitimidad de decir que Guaidó era presidente porque era una persona que se había autoproclamado haciendo un juramento señalando al cielo desde una plaza pública. O sea, una cosa totalmente ilegal. Todo eso yo lo entiendo. Pero también yo entiendo que por aquella época, en el 2019, el presidente de Estados Unidos llega y dice, miren, señores de Venezuela, no les volvemos, señores de PDVSA, como ahora 50 y pico de países, 50 y tantos países del mundo, entre Europa y Estados Unidos, respaldamos a Guaidó, pues no le vamos a volver a comprar gasolina. ¿Qué pasaba? Que antes de esa situación, PDVSA le vendía a Estados Unidos, inclusive el gobierno de Donald Trump alcanzó a comprar gasolina a PDVSA. Era una gasolina, inclusive había que enviar a Estados Unidos para poderle comprar esa gasolina que refinaba Venezuela. Tenía que enviarle a Estados Unidos a PDVSA los catalizadores. Los catalizadores eran como unos químicos, unos insumos químicos. Eso lo proveía a Estados Unidos, se lo daba a PDVSA. Y PDVSA, gracias a esos catalizadores, refinaba la gasolina. Bueno, resulta que cuando viene el problema político de que Estados Unidos, Donald Trump dice, no voy a volver a reconocer, es más, para volver a comprarle esa gasolina a PDVSA, listo, que me la traigan, que Venezuela la exporte a los Estados Unidos, pero yo no se la voy a pagar a PDVSA. Es decir, Estados Unidos en el año 2019 llegó y puso ese gran aprieto contra las cuerdas al gobierno venezolano. Y es que dijo, no, nosotros le vamos a pagar la gasolina, pero a Juan Guaidó necesitamos que el señor Juan Guaidó abra una cuenta, en la cuenta tal, y nosotros le giramos, le consignamos desde Estados Unidos los dólares,
pero esa plata ya no le va a volver a llegar a PDVSA ni al gobierno de Maduro. Bueno, en esos momentos ese es el consejo que yo le quiero decir a los chavistas. Desde un momento tan difícil como ese, donde ya Venezuela no vuelve a exportar gasolina a los Estados Unidos, que era un país que pagaba al chan con chan, en efectivo, no, no al fiado, no a crédito como hace con Cuba y con los países del Caribe, donde prácticamente les está regalando la gasolina al fiado a pagar dentro de 20 años. No, Estados Unidos les estaba pagando al chan con chan, en efectivo. Cuando se viene esa debacle, esa hecatombe, era en ese momento donde usted, señor presidente Maduro, debieron haber tomado, recapacitar y tener la sensatez de decir, uy, no, vamos a crear un gran problema, porque como no vuelven a llegar insumos, como no vuelven a llegar a Venezuela los catalizadores, Venezuela va a dejar de producir gasolina. Ese es el problema que hoy en día está experimentando Venezuela, que es que no hay gasolina. Llevan un mes y no hay gasolina en las estaciones de servicio. O sea, Venezuela está paralizada. Y eso no, y eso de que Irán les está exportando unos buques llenos de gasolina, eso tampoco es solución. Eso no es solución porque es una gasolina súper cara que se está comprando con lingotes de oro. O sea, es una gasolina que se está comprando a 20 veces el valor de la gasolina. ¿A cómo irán a vender esa gasolina? ¿A cómo se le irá a vender a los venezolanos una gasolina de Irán que tocó pagarla con lingotes de oro? A 20 veces el precio normal mundial. A 20 veces. O sea, según los expertos, hay expertos que dicen que al venezolano le van a terminar cobrando por litro $3. Que ni siquiera en Colombia, en la zona de frontera de Colombia, el galón se vende a menos de $2. El galón. En la zona de frontera hay una gasolina subsidiada en Colombia. No, aquí se le va a vender al venezolano a $3 el litro, no el galón. Bueno, este era el mensaje que yo le quería enviar al gobierno de Venezuela, al régimen de Venezuela, que por favor háganse a un lado. Piensen en ustedes si se retiran, pero no es que me renuncie a Maduro y va a quedar y va a dejar después al vicepresidente a Diosdado Cabello. No, no. No, yo lo que digo es que renuncie y se convoque a una junta civil, a una junta militar o una junta de gobierno, pero una cosa seria donde se piense en reconstruir el país, a convocar a los Estados Unidos, a la OEA. Sí, que la OEA venga a Venezuela y que venga el Centro Carter y la ONU y que se reconstruya a Venezuela con unas elecciones legítimas, no amañadas, no, unas elecciones libres donde se convoque a todos los organismos de veeduría. Bueno, ese es el mensaje, pero no seguir creándole pobreza y penurias a la población como sucedió con Cuba. Ese es el mensaje que le quiero yo hacer llegar de manera sincera. No he tenido ningún escrito, he hablado de manera improvisada, pero me sale del alma pedirle eso al gobierno de Venezuela. Por favor, renuncien. Convoquen a una junta de gobierno, pero seria, una junta de gobierno seria y democrática. Bueno, saludos. Ese era el mensaje que le quería dar a todos. Se despide Manuel Díaz desde Colombia para todos ustedes. Saludos.